Buenos días. Mm. Vamos a dar inicio a esta charla denominada Innovación basada en ciencia de conocimiento, la cual nos va a impartir el máster Melvin Pérez Chinchilla. Esta es una actividad que está conjuntamente organizada por la Cátedra de Informática y Sociedad y por el curso de Introducción a la Innovación Tecnológica. Voy a hacer la presentación del expositor y luego pasamos a la charla en sí. Eh, Melvin Pérez Chinchilla es graduado de la Universidad Nacional. En el 2005 obtuvo su título de bachiller en Ingeniería de Sistemas. En el 2009 completó su licenciatura en Informática con énfasis en Sistemas de Información. Su pasión por la innovación lo llevó a cursar la maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica MAGIT, que culminó con éxito en el año 2019. Ingresó al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, en el 2008, donde ha desempeñado un papel fundamental en la gestión de bases de datos hidroclimáticas al servicio del sector eléctrico del ICE. Su experiencia laboral le ha brindado la oportunidad de aplicar sus habilidades y conocimientos en la gestión de datos y la innovación tecnológica en un entorno especializado. Eh, Tuve el, el honor de ser el tutor de Melvin en parte de este trabajo, lo que dio, digamos, un poco la motivación al sistema de gestión de conocimiento que nos va a presentar, y me encuentro muy complacido de que ha sido un trabajo que ha superado las limitaciones que tienen muchos trabajos académicos, que se quedan nada más en el papel, en la presentación, en la defensa de la tesis. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de volver a contactar a Melvin para pedirle alguna asistencia con respecto a un trabajo similar sobre gestión de conocimiento que también estoy coordinando o dirigiendo en la MAGIT, y me complació mucho saber que pues este sistema que él inició como parte de su trabajo final de graduación, ha continuado en el ICE, y más bien le cedo la palabra a Melvin para que nos explique los detalles del trabajo que se ha realizado, nos pareció tanto a la Cátedra de Informática y Sociedad como al curso de métodos, introducción, perdón, a la innovación tecnológica, que el tema que él se presenta, o que él está presentando, se relaciona con ambos cursos, razón por la cual pues hemos decidido organizar esta charla de manera conjunta y pedirle a los estudiantes que asistan. Estamos también grabándola para aquellos estudiantes que no han podido asistir puedan verla. Sin más, entonces, preámbulo, le doy la palabra a Melvin. Gracias. Sí, muchas gracias, don Francisco. Un gusto, la verdad. Muchas gracias por el espacio que me han dado. Y bueno, un saludo a todos los que estén conectados y los que luego vayan a ver la presentación. Yo espero que les quede algo de lo que les pueda transmitir hoy. Y bueno, mi tema se llama innovación basada en ciencia y conocimiento. Esa es la idea que voy a expandir hoy. Este, bueno, ya la presentación ya la hizo don Francisco. Este soy yo, digamos, yo estuve desde el 2005, estuve en la Universidad Nacional, estuve en la sede regional de Pérez Celedón, ahí saqué el bachillerato y luego emigré hacia Heredia y acá terminé los estudios. He trabajado en el ICE desde el 2008 en un departamento que es el área de hidroclimatología, y ahí es donde desarrollé este trabajo. Entonces, el, el tema de hoy va a ser un caso de estudio que hice con el tema del trabajo de la maestría y cómo lo desarrollé y cómo lo estamos implementando. Em, Voy a partir con algunos conceptos generales en esta introducción, entonces para irme entrando en los conceptos. El origen de la innovación desde el punto de vista mío, ¿verdad? Pueden haber otros que también son importantes, pero en esta parte del trabajo me interesa que nos quede claro lo que son las necesidades, los problemas y la innovación. Entonces, cómo a partir de una necesidad podemos llegar a una innovación.
Entonces lo que son las necesidades bueno, es aquello que no podemos resistir o no podemos evitar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos necesidades de seguridad, sustento, salud, comunicación, entretenimiento, la socialización, la justicia, el amor. Y aquí comparto una imagen de una fogata, que es como, creo que es como la primera red social tal vez que se creó en la, la humanidad, ¿verdad? Fue donde se iniciaron las primeras comunicaciones, la unión de las familias, etcétera. Entonces, a partir de ahí inicia la idea de una necesidad. Y bueno, y pongo este ejemplo también de la música, que la música es una necesidad de entretenimiento. Y acá me encontré un instrumento musical de unos 50.000 años de antigüedad. Entonces, desde esa época ya existía una necesidad para la música y hemos ido perfeccionándola hasta llegar a tener ya de verdad obras de arte muy, muy finas, ¿verdad? Y cumpliendo siempre con una necesidad del ser humano, ¿verdad? No cambia la forma en cómo lo vemos o lo estamos desarrollando, pero al principio hay algo muy fundamental que es una necesidad. Pero luego vienen los problemas, ¿verdad? ¿Cómo son esos problemas? Es todo ese tipo de circunstancias o hechos o situaciones que hacen que no podamos tener esas necesidades como satisfechas. Entonces aquí es donde entramos a trabajar cuando se quiere descubrir una innovación. eh, ya sabemos cuál es la necesidad y vamos por el problema. Entonces, donde está el problema, ahí hay una oportunidad para innovar. Entonces, aquí un problema que tengo es cómo obtengo valor de la música, ¿verdad? Cómo realmente la música llega a ser algo que satisfaga esa necesidad de entretenimiento. Y bueno, pongo acá una imagen de cómo ha ido evolucionando el, el tema de la distribución de la música, en este caso, ¿verdad? Cómo se ha ido siendo el misma necesidad, teniendo diferentes formas de distribuirla. Y han pasado muchos años, digamos, evolucionando poco a poco, desde que se tenía aquel instrumento hecho con huesos hasta ahora lo que tenemos del streaming, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo actualmente. Hay algunas restricciones, ¿verdad? Que son como el costo, la libertad, la independencia, la privacidad, la comodidad, las experiencias. Pero al final, cada uno de esos avances tecnológicos, e innovaciones han ido cambiando o mejorando cada una de esas restricciones. Y bueno, entonces la pregunta de cuál será la próxima, ¿verdad? ¿Cuál será la próxima oportunidad? Entonces ahí me encontré esta imagen, bueno, hay algo de realidad aumentada, pero en principio lo que queremos es más experiencia y menos costo. ¿Verdad? Cada vez queremos que nuestras necesidades sean mejor cubiertas y a un costo más bajo, ¿verdad? Que podamos tener lo que necesitamos, pero a un costo más bajo o hacer un sacrificio más pequeño. Entonces ahí es donde entramos con el tema de la innovación. Entonces la creación de un producto o modificación también y cómo se introduce esto en el mercado. O sea, cómo ya este producto va a satisfacer esa necesidad a, a una persona, a un grupo de personas o a una serie de instituciones. Bueno, ¿y qué necesitamos para esto? Entonces, bueno, acá lo principal, el centro de todo son las personas. Todos ir ahí a partir de una persona, un grupo de personas y lo demás es utilizar la ciencia para poderlo lograr, hacerlo de una forma que sea replicable, ¿verdad? Que yo pueda demostrar que eso es cierto, que funciona y que además se puede replicar en otros negocios o en otras áreas. Están, bueno, los problemas que ya los vimos y las oportunidades que tenemos para hacer eso. Y algo muy importante que son ya los artefactos o ya propiamente cómo materializo esa idea o ese, ese producto en algo que se pueda utilizar o replicar. Acá es donde entro con la parte de la ciencia. Entonces, cuando vayamos a trabajar en un proyecto o una idea que se quiera implementar, lo principal es basarnos en ciencia. Eso creo que es lo más importante. En mi caso, utilicé esta ciencia que llama, bueno, esta metodología, perdón, que es la metodología
DSR, que es investigación basada en la ciencia del diseño, que se aplica muy bien para temas complejos y sobre todo cuando tenga que ver mucho con información, datos y en este caso también para conocimiento. Bueno, es una metodología que está bastante utilizada. Se basa en construir artefactos y estos artefactos pueden ser desde un concepto, un método, un diseño, un prototipo, algo que ya se pueda decir que funciona. Aquí lo principal, que el conocimiento y el entendimiento del problema y la solución son llevados a cabo mediante el diseño, la construcción y la evaluación de este artefacto. Acá un poco, bueno, la parte teórica, ¿verdad? Cómo funciona eso. En realidad voy a hacerlo muy rápido para no gastar más tiempo de lo que necesita. Inicia con una propuesta, hay un diseño tentativo, hay un artefacto, que es el que se hace en el desarrollo. Luego vienen las métricas de desempeño y los resultados. Creo que ese flujo es muy importante interiorizarlo, que es cómo llevo desde una propuesta, que es donde se clarifica muy bien qué es el problema, o sea, hace un entendimiento del problema, hasta que ya se lleva a un resultado donde se puede decir, bueno, esto funciona o necesita mejoras o realmente hay que volver al papel o al diseño para proponer un nuevo artefacto. Luego viene aquí la parte más interesante, ¿verdad? Que es cómo yo veo eso desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, el conocimiento se recibe en varias etapas, en el desarrollo y la evaluación principalmente. Y hay un proceso que llama circunscripción del conocimiento, que es como la forma en que ya ese conocimiento se vuelve algo útil y eso se convierte en una contribución para entender el problema. Hay se puede ver como una cuestión iterativa, ¿verdad? Que pueden haber diferentes etapas, pero lo ideal es que desde la primera parte, que es el entendimiento del problema, ya se pueda tener mucha claridad de qué es lo que queremos resolver, para no tener que hacer tantas iteraciones. Actividad de la metodología. Aquí en este punto es ya cuando se empieza a crear la ciencia. Ya pasar de ese modelo conceptual que teníamos en la diapositiva anterior a una lista de actividades que yo necesito como investigador realizar para cumplir con el objetivo. Ok, acá eso es muy importante. Ya se ve como muy sencillo, ya una vez que se plantea, pero llegar a este esquema de actividades lleva un trabajo bastante fuerte, pero es muy importante que se ejecute con la rigurosidad y la forma en que se puede hacer para que esto sea exitoso. Cualquier modificación a estas actividades podría afectar el resultado final, tanto ya sea en el entendimiento, en el diseño o en el desarrollo. Siempre se pueden modificar, pero deben hacerse con mucha precaución para no tener problemas. Bueno, acá un poco la metodología, fue la que ya utilicé, que es, bueno, identificar la población, luego una muestra, la etapa de recolección de información e instrumentos, análisis de información cualitativa y el resultado esperado. En la recolección de información y los instrumentos, principalmente me basé en entrevistas y en una técnica que se llama grupo nominal, que me permitió trabajar con especialistas de diferentes especialidades y poder obtener la información que yo necesitaba como investigador. De acuerdo, eso es como la anterior fue una introducción del trabajo que estábamos haciendo y luego vamos a ver el estudio, que esto fue ya el trabajo realizado en la institución. Bueno, primero, un poco para ubicarnos en el contexto del que estamos trabajando. Estamos en una empresa de energía eléctrica, en este caso el Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, un poco la literatura lo que dice es que el conocimiento se utiliza para resolver problemas de la producción y la venta de energía o electricidad. Y hay un proceso acá muy iterativo, muy común, que es la adquisición, el estudio, organización, almacenamiento, intercambio y la comunicación de ese conocimiento. El flujo es muy parecido
al de la gestión de la información, ¿verdad? Es muy similar. Hay una fuerte relación entre información y conocimiento, pero sí hay que llegar a un punto de separarlos y ya en la, en la aplicación es donde se da cuenta uno cuál es la diferencia. Bueno, eso es para ubicarnos un poco en el sector eléctrico nacional. Tenemos por acá a la izquierda la fuente. La fuente siempre va a ser de donde obtenemos la energía. Tenemos fuentes renovables y fuentes no renovables. Y luego viene el generador, que es una planta. La planta puede ser hidroeléctrica, eólica, solar o una térmica, o sea, las que consumen combustible. Luego eso pasa a una subestación elevadora. La subestación lo lleva a una torre de transporte, a una red de transporte que generalmente son las torres grandes que se ven a lo largo de todo el país. Eso se baja a subestaciones reductoras y de ahí se lleva a la red de distribución, que esos son los cableados que vemos en las, a la orilla de la carretera o en las comunidades, hasta llegar al consumidor, que el consumidor puede ser un hogar, una empresa, una industria, etcétera. Y acá tenemos, bueno, en todo este proceso, en cada uno de estos pasos, ¿verdad? De forma muy simple de decirlo, es que hay procesos de operación y control en todas estas etapas y hay muchas personas involucradas en eso. Entonces, cada vez que uno llega a la, a una etapa del proceso acá de transmisión de electricidad desde la fuente hasta el consumidor, hay un grupo de personas que están trabajando en eso. Ahora, acá tengo una fuente del ICE, fue del año 2020, donde se mostraba cuál es la capacidad instalada de electricidad en el país. En la fuente renovable hay un 65% de energía hidroeléctrica. Luego tenemos la geotérmica, la eólica, biomasa y solar. Y luego tenemos una cantidad de 13% de energía térmica, que es a la que consume combustible. Como ven, la mayor carga está acá en la parte hidroeléctrica, que es donde tenemos la mayor capacidad instalada. Y acá a la derecha tengo una imagen de la planta hidroeléctrica Reventazón, que fue la última y la más grande que tenemos. Y y la participación, bueno, aquí lo que muestra son las principales embalses, que fue en donde yo me situé al estudio y yo trabajé con la planta de Cachí, que fue cuando hice el trabajo. Ya luego en la evolución, en las siguientes iteraciones, ya logré ampliarlo para todas las demás embalses, ¿verdad? Hice el estudio para todos los demás que están acá, Reventazón, Arenal, Angostura, la parte de Cariblanco, el Garita, que es aquí en el Valle Central, Peñas Blancas, el Río Macho, Sandillal y el Complejo de Toro. En este caso, bueno, el ICE tiene una participación del 72% de toda la generación nacional. Hay un 15% que es de empresas de distribución, como la SPH, ASEP y las cooperativas también que distribuyen energía. Hay un 6% que son empresas privadas y hay un 5% que está en un esquema de BOT, que es como una especie de alquiler, donde el Estado le da una licencia a una empresa para que construya, la opere y luego la transfiera hacia el ICE. Entonces es un poco el preámbulo en el que estamos. Acá, bueno, importante darse cuenta que la parte renovable, estamos viendo los recursos que son naturales. En el caso de la hidráulica, depende del agua, la eólica del viento y la solar, bueno, obviamente del sol. Ya entrando un poco más en el tema, en la parte donde me corresponde, está la información que es hidroclimática. El ICE desde el año 1950, dentro de la misma visión de creación del instituto, estaba la idea de conocer y estudiar los recursos naturales del país para una eventual explotación con energía. Y acá tengo una foto del ingeniero Dengo, que fue el creador de esto, ¿verdad? Entonces el ICE se creó en el 49 y ya para el 50 ya tenía una oficina de hidrología, que era para hacer ese estudio. Ha ido evolucionando hasta
2023, donde ya ha pasado por toda una etapa de transformaciones muy profundas, desde el punto de vista de que en el 50 se leía la información en libretas, en papel, luego se fue automatizando en bandas que se iba dibujando los datos en papel y luego se leían. Luego se automatizó a equipos automáticos que ya podían tener algún tipo de chip y memoria. Y ya actualmente ya es con comunicación ya en tiempo real y cosas más de nuestra generación. Y lo que sigue, bueno, la evolución de la tecnología, ya pensar en clúster para procesamiento de información, radares, tipo de generar ya tipo de salidas más completas, más que cubran más las necesidades que tiene el ICE y el sistema eléctrico principalmente, que es muy complejo la operación si no se conoce cómo está el clima o el ambiente. Acá tengo, bueno, esto es una idea de, bueno, puse la perspectiva de la hidrología y la meteorología. Aquí tengo un error, aquí era el 14 de octubre, perdón, ahí se me fue ese detalle. Esta es la forma en como los meteorólogos vieron el eclipse. Entonces, como ven, es muy diferente la perspectiva de muchos de nosotros, ¿verdad? Quizás muchos estábamos viendo para arriba y ellos más bien estaban viendo para abajo. Entonces, aquí lo que quiero ver es que ese es nuestro círculo de acción, este es nuestro planeta. Hay todo un proceso físico en la atmósfera que se está moviendo, que está interactuando con otros elementos y cada uno, cada uno de estos mm, formaciones nubosas que están acá en algún momento llegan y afectan. Y Costa Rica, bueno, Costa Rica son algunos píxeles de esta figura por acá en el centro, ¿verdad? No somos una gran cosa cuando lo vemos desde lejos, ¿verdad? Pero si nos vamos acercando, ya y ahí está toda nuestra perspectiva de país, de verdad, y de región, porque también el sistema eléctrico se interconecta con Panamá y todos los demás países de la región. Entonces, algo que suceda en Costa Rica puede afectar al resto de los países. Muy bien, vamos cayendo ya a lo que me interesa, que es la necesidad. Bueno, la necesidad que yo identifiqué acá fue generar energía eléctrica, ¿verdad? Eso es algo que no podemos evitar, ya dependemos de eso, es algo que se necesita en nuestras ciudades, en el campo, en la industria, en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que tener electricidad a la mano. Y acá vamos entonces a entender el problema, cuál fue el problema que quise entender primero porque no tenía claro al inicio cuál era realmente ese impacto. Bueno, algunas restricciones que tenemos. Bueno, el sistema eléctrico nacional opera 24 días, 24 horas todos los días del año, o sea, no, en ningún momento se debe cortar la energía. Hay muchas condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales que influyen en el sistema eléctrico. Hay un ente regulador también que fija ciertas condiciones, ¿verdad? Para que el ICE opere o todas las empresas del sector. Y la decisión del CEN se toma siguiendo indicaciones que ofrece la información disponible. Entonces, todas las personas que están en aquel proceso de control y operación necesitan información que esté disponible al momento de tomar decisiones. Si se va a encender o apagar una planta eléctrica o hidroeléctrica, hay que tener información y tener conocimiento de cómo va a afectar eso a todo el sistema, porque al final el sistema es un circuito que no puedes quitar una parte sin que afecte el otro, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un balance ahí muy importante. Ya eso está muy desarrollado y está funcionando y ha funcionado muy bien. Y acá la otra parte, donde ya empiezo a caer a mi investigación, es la variación de las condiciones climáticas que afectan la generación eléctrica con fuentes renovables. Entonces, ya cuando empezamos a ver deficiencias de agua, deficiencias de lluvias en el país, los embalses no empiezan a gastarse y no hay donde generar, es cuando empiezan a haber problemas. Bueno, el problema de la generación hidroeléctrica tiene muchos problemas, en realidad hay muchas condiciones que se pueden dar. Yo me enfoqué principalmente en la parte hidroclimática, entonces esa es la que voy a desarrollar. Principalmente en un caso ideal, cómo funciona el sistema, la demanda y la producción deben ser
parejas. Entonces, tanta demanda, tanta producción. Eso debe ser una ecuación igualitaria, ¿verdad? No debería haber diferencias. Cuando hay más demanda que producción, lo que hace es que se debe importar energía desde afuera o empezar a producir más y producir más requiere consumir combustibles fósiles. Entonces, ese es un punto muy complicado y no es tan rápido, ¿verdad? Levantar una planta tiene su tiempo, segundos o minutos para que una planta térmica empiece ya a producir. Igual cuando se hacen las compras en el mercado regional, también no es tan sencillo, ¿verdad? Hacer esos contratos y algunos son costosos. Y bueno, en la parte hidroclimática hay dos situaciones, la condición real, o sea, qué está pasando ahora, que es el estado del tiempo, y las condiciones pronosticadas, qué se espera a futuro. A Liz le interesan las dos cosas, cómo estamos ahora, para saber, tengo que operar en este momento, y el pronóstico es para entender cómo tengo que generar en la tarde, en la noche, mañana, el transcurso de la semana y hasta 2 semanas adelante. Entonces ya se empieza, como se va pasando el tiempo, se empieza a complicar mucho esa predicción y esa certeza de que podamos tener información que sea confiable. Como les decía, las decisiones se toman ahí casi que en tiempo real, en la mayoría de los casos, pero siempre hay una planificación anterior basada en información. Bueno, acá simplifiqué un poco el proceso del conocimiento y la información. El, el cuadro que me interesa acá dice, bueno, generar información hidrológica y meteorológica es donde me centré en la investigación y estos son los procesos más macros del sistema eléctrico, que son, bueno, la planificación, operación y mantenimiento de las plantas, que esto es cómo se hace un plan de operación y mantenimiento anual y aquí se define la disponibilidad o no disponibilidad de ciertos generadores. Luego viene la planeación operativa eléctrica, que esta es la que empieza a hacer a equilibrar esa ecuación entre demanda y producción. Lo hace a futuro, ¿verdad? Es una planificación para horas y días. Y luego viene el proceso final, que es la operación y la generación de electricidad, que aquí es el punto caliente donde ya se está generando justo en este momento. Bueno, ya a partir de una serie de actividades, como les comenté al inicio, ¿verdad? Que se aplicó la metodología, se hicieron las entrevistas, se hicieron el grupo nominal, ya aquí logramos obtener cuáles eran esos problemas que tenían los especialistas para poder trabajar bien con la información y que esto fuera útil para el trabajo que ellos necesitaban hacer. Bueno, aquí se identificó, está en orden de prioridades a como los especialistas lo definieron. Y lo principal fue la presentación y la disponibilidad de la información. O sea, teníamos información, pero hacía falta entender cómo presentarla y cómo esa información estuviera disponible en el momento que se está generando o se necesita planificar. Luego está la cuantificación de la incertidumbre del pronóstico, que eso es ya, como les decía, ¿verdad? Lo que pasa ahora y lo que puede pasar en el futuro. El tercero fue la automatización del procesamiento y la ejecución de modelos de pronóstico. Esto ya tiene que ver más con la computación. Ya no estamos, estamos hablando de equipos más complejos que puedan generar imágenes como las que les presenté, la del, la- la del eclipse, ¿verdad? Que es una imagen ya satélite, ya más compleja. Capacitación para mejorar los pronósticos hidrológicos y meteorológicos. Eso tiene que ver mucho con las personas, ¿verdad? Cómo se capacitan tanto las personas que generan la información como quienes lo consumen. Y la última fue la definición de criterios de calidad de la información, que eso básicamente es para poder tener cierta certeza de lo que se está recibiendo y enviando. Muy bien, aquí pasamos entonces a la siguiente fase de la metodología, que es el diseño. Para el diseño se generan ciertos artefactos, ciertos instrumentos. Uno de ellos es la ontología del conocimiento. Eso es muy importante, entender, digamos, cómo se está estructurando ese conocimiento, ¿verdad?
perdón, más bien aquí sí, también la información, cómo se estructura la información y cómo eso representa en lo que los especialistas utilizan y trabajan. Entonces acá se genera una ontología, también pareciera algo sencillo, ¿verdad? Pero también lleva su esfuerzo lograr generar una ontología de, de lo que utilizan las personas. Aquí lo que se logra con esto es que tengamos un vocabulario común y que se adapte a lo que las personas puedan entender. Bueno, entonces, generar la ontología siempre va a ser el primer paso para luego poder generar un mapa de conocimiento, que eso es allá donde empezamos a trabajar con la gente, con la información, con los datos y mapeamos cuál es ese conocimiento que tienen ellos a disposición, en este caso, del proceso de la empresa o la institución. ¿Qué contiene este mapa? Bueno, primero tiene los grupos de especialistas. Acá se identifican cuáles son esos grupos, que generalmente son por especialidades. Yo trabajé con dos grupos principalmente, que era de hidrología, meteorología. Luego vienen las personas. Entonces, esos grupos se dividen en diferentes personas con diferentes especialidades o diferentes responsabilidades. Luego vienen actividades, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen que tener cierta experticia para realizar estas actividades que están acá. Con base en esas actividades se generan se llaman ítem de conocimiento, que ya son los elementos, como yo puedo ser tangible esa, esa transferencia entre datos, información a conocimiento. Entonces ya aquí tengo una cierta cantidad de activos que se pueden ser documentos, bases de datos, audios, videos, cualquier medio que podamos guardar información y mucho también se queda en la experiencia de las personas. Y al final eso se asocia muy bien con la parte de los conceptos, que esto viene de la ontología. Entonces ya aquí yo puedo mapear desde un especialista cómo me va afectando las actividades, cómo me genera los ítems de conocimiento y al final qué es lo que yo obtengo de esa persona o ese especialista. Que al final lo que le interesa al proceso, bueno, es cuánto recurso, en este caso agua, está ingresando a un embalse, cuánto caudal o cuánto recurso está saliendo de ese embalse y cuál es el pronóstico también para a futuro de esa variable. Entonces acá ya con esto ya tengo muy claro, digamos, en qué ámbito estoy trabajando a nivel de conocimiento. Luego, bueno, ya acá cuando tengo claro eso, paso a la parte ya teórica o de la investigación. Acá me interesa conocer bueno, yo como investigador no voy a crear mi propio modelo, ¿verdad? Porque me llevaría mucho tiempo, mucho trabajo, entonces voy y echo mano de la ciencia e investigo qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, hay diferentes modelos de gestión de conocimiento. Este es uno de los más comunes. Este como un modelo más filosófico. Básicamente lo que se basa son en los procesos de conversión de conocimiento y tiene cuatro etapas principales, que es, bueno, la socialización, que es una transformación de conocimiento entre tácito a tácito. Cuando me refiero a tácito, ese conocimiento que tienen las personas en su experiencia, en su ser, en su saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la socialización? Bueno, pueden ser foros, pueden ser cuando se hacen canales de videos como los que se comparten en redes, ¿verdad? Que son la forma en que las personas pueden transmitir conocimiento de una manera, digamos, simbólica o por lenguaje. Luego viene la parte de la externalización, que es cuando se convierte conocimiento tácito a explícito. Este conocimiento es cuando un especialista se sienta frente a una computadora y empieza a escribir lo que sabe. Entonces deja un documento, deja alguna evidencia, un video, una cuestión, algo que ya pueda ser tangible
para que otras personas lo puedan utilizar. En la socialización generalmente se da entre personas, ¿verdad? No, generalmente ese conocimiento queda entre ellas, no se genera tanto la formación de documentos o algo tangible. Luego está la combinación, que es cuando se toma el conocimiento explícito a explícito. O sea, yo tomo ya conocimiento que está guardado en algún sitio, lo proceso, le tomo su valor y lo convierto en otro conocimiento explícito. Y aquí calza muy bien lo que es un tablero de control o un dashboard, que es cuando ya tomo información de diferentes fuentes, la combino y obtengo ya algo que sí pueda ser útil. Y la parte de interiorización es lo que se da cuando uno está aprendiendo. Es una forma sencilla de decirlo, ¿verdad? Tengo conocimiento explícito y lo llevo a un conocimiento tácito, que es cuando aprendo y tengo esa facilidad de poder explicar, ¿verdad? Y luego eso se va repitiendo, es un ciclo que se puede ir dando. Este ciclo en buen funcionamiento es súper, súper poderoso para una empresa que se basa en conocimiento y que se basa en información. Entonces siempre tiene que haber personas que socialicen el conocimiento, otras que lo estén haciendo explícito, otros que lo estén combinando, ¿verdad? Que es más trabajo, tal vez un poco más de información, porque al final eso se convierte en información y ahí es donde las tecnologías de información, ¿verdad? De TI, pues, entran a trabajar ya haciendo sus trabajos y la interiorización ya es cuando se empieza a asimilar ese tipo de conocimiento. Luego, acá tengo otro modelo que ese también Me vale gorro. lo agarramos de un documento, ¿verdad? Eso fue un artículo que estaba bueno, lo encontré en una de las bibliotecas que tiene la universidad, una de esas que estaban ahí, y me pareció que era muy, muy práctico y se adaptaba muy bien a lo que yo estaba haciendo. Entonces, el modelo es bastante complejo, no lo voy a explicar en detalle. Sí tiene como una etapa principal, que es la resolución de problemas, entonces, donde tenemos, en teoría, entra una pregunta y sale una solución, ¿verdad? La funcionalidad de este modelo. Se construye a partir de personas, ¿verdad? Que es a partir del mapa de expertos, que ya eso lo había identificado anteriormente. Y también, bueno, el mapa de conocimiento que tenía por acá. Y hay un repositorio de activos intelectuales, que ya son los ítems de conocimiento, ¿verdad? Entonces ya lo que tenía hecho en etapas anteriores ya empezaba a calzar dentro de un modelo. O sea, yo podía agarrar ese modelo y replicarlo de una forma, este, casi que natural. Todo esto que está acá es un sistema ya de conocimiento, ¿verdad? Que es un sistema de información básica. La mayoría de esas cosas son componentes de TI, un sistema de intelectualización, un sistema de edición de valor al conocimiento. Ya son algoritmos que pueden estar trabajando ahí detrás para poder generar ciertas salidas para los expertos y poder resolver esos problemas. Entonces, al final, este modelo me fue muy útil. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es el desarrollo. Bueno, entonces para el desarrollo, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hago ahora? Ya entendí bien el problema, ya tengo un diseño que me sirve, pero no tengo todos los recursos para hacerlo todo. Entonces necesito definir bien un alcance. Entonces, ¿qué voy a presentar? ¿O qué voy a trabajar en esta etapa? Bueno, voy a, ya analizándolo, ¿verdad? Nos hace un análisis de todas las capacidades que tenemos. Y bueno, lo primero es la facilitación de la presentación de la información, luego la automatización y procesamiento de información y al final la capacitación, que esos fueron los que identificamos que podíamos trabajar durante el tiempo que tenía para la investigación. Luego seleccionar las herramientas para el prototipo, ¿verdad? Ya que, bueno, ya sé que voy a trabajar, entonces, bueno, ¿qué herramienta necesito? Entonces, echo de mano lo que tengo al alcance, lo que sea más económico, en el punto de vista de verdad que no que requiera mucho esfuerzo de capacitación o formación o implementación. Y bueno, lo que teníamos en ese momento tenía, bueno, SharePoint,
que es para publicar documentos. Teníamos la plataforma de BI de Microsoft. Tenía, bueno, en ese caso Excel, ¿verdad? Yo sé que tal vez a algunos les puede sonar un poco básico, ¿verdad? Que sea Excel, ¿verdad? Pero en el momento funciona y funciona bien. Y esa es la idea, ¿verdad? También utilizar herramientas que estén al alcance, que muchas personas puedan manejar. Entonces yo le puedo decir a un especialista, necesito que me actualice un set de datos, páseme el Excel y lo cargamos en la herramienta de análisis. Y es muy rápido, ¿verdad? No, reduzco totalmente la complejidad. Y bueno, teníamos también una herramienta de videos de Microsoft para publicar videos. Entonces, estas fueron las herramientas que seleccioné y realmente fueron una buena elección. Bueno, acá ya llego a lo que es el prototipo. Ya cuando empezamos a compilar la información, ya la subimos a la herramienta de análisis de datos. Ya tengo una salida. Ok, eso es un tablero, un tablero de control. El, está distribuido de manera que yo pueda tener acá lo que es la precipitación, la lluvia. Tengo lo que es el afluente, eso se llama caudal, lo que está ingresando a las plantas. Entonces ahí tengo una serie de datos, eh, tanto lo que está pasando ahora y lo compara con otras series históricas también, cuáles son máximos, promedio. Entonces esto da una visión muy clara de cómo está. La roja es espero que la puedan ver bien ahí, la imagen, la línea roja es lo que está pasando ahora. La celeste es una serie pronosticada, es una serie de pronóstico. Y las áreas en gris es, son los márgenes en los que podría estar variando esa información. Como ven, llega a un punto donde está el día de hoy y luego lo que queda es el pronóstico. Es como una vista al vacío, ¿verdad? No sé qué puede pasar ahí. Como puede estar en una línea recta, puede subir, puede bajar, eso es totalmente variable. Y luego, bueno, acá tengo cómo está el nivel del embalse, ¿verdad? Al final lo que interesa al instituto, recuerden que hay una fuente de energía. Este nivel de embalse es energía en bruto, ¿verdad? Cuánta agua tengo almacenada ahí, cuánto volumen de agua tengo en un embalse. Eso me representa a una cantidad de energía para generar en cierto tiempo. Entonces es muy, muy importante tener esa visión. Entonces acá está lloviendo, no está lloviendo, cuánto me está llegando de agua al embalse y cuánto tengo almacenado. Entonces la variación entre el caudal que esté entrando, digamos, va a depender mucho si hay lluvia o no hay lluvia. Si tengo mucha lluvia y tengo un ingreso importante de agua y el embalse está lleno, necesito generar, porque si no esa agua va a tener que dejarla pasar y eso sería una lástima. Luego tenemos acá indicadores ya de más gráficos, ¿verdad? Para que la información sea más útil. Y acá, bueno, unos indicadores también de algunas comparaciones, ¿verdad? De cómo han estado los pronósticos y cómo han estado los históricos, etcétera. Entonces, bueno, esto que está acá resuelve en gran medida lo que es la presentación de la información. O sea, ya tener este tablero para Cachí, digamos, que es una de las represas, eh, es para un operador es como tener el control de mando de cuánto está entrando, ¿verdad? Cómo está el recurso para generar en el presente y, digamos, tener también idea de cómo puede estar en el futuro, ¿verdad? Para ciertas tomas de decisiones. Entonces acá, bueno, a partir del conocimiento, esto es lo que tenemos es la combinación de conocimientos. Bueno, también para mencionarle que todas las etiquetas y toda la información que está acá se basó en la ontología, ¿verdad? Como está en la ontología, así se diseñó el dashboard. Entonces era muy, muy natural para un especialista, cualquier usuario de la información, poder saber de qué estaba hablando, ¿verdad? Quizás para alguien que no esté metido en el proceso, pues puede parecer insignificante, pero para las personas que están ahí, que tienen que tomar decisiones rápidas, en un vistazo muy, muy rápido, unos segundos o minutos, ya puede tener claro el panorama.
Entonces, eso es combinación de información y también se hizo la externalización de esa información, ¿verdad? Que se pudo agarrar información que tenían los especialistas, conocimiento, ¿verdad? De poder comparar lo que estaba pasando actualmente con el pronóstico, que generalmente lo ven los hidrólogos en su especialidad, poderlo presentar a una persona que no necesariamente tiene la especialidad, pero sí entiende lo que necesita, ¿verdad? Entonces eso era muy, muy importante, pasar ese conocimiento implícito que estaba aquí a algo que sea más tácito para la gente que utiliza la información. Y esta herramienta lo facilita en gran medida. Y también, bueno, eso se empieza a hacer una intelectualización de la información, ¿verdad? Que es un sistema ya más, más basado en, en conocimiento. Luego llegó, bueno, hicimos un canal de videos que lo que pretendíamos es que se pueda socializar un poco más ciertos conceptos, cierto uso de la información, cosas más de capacitar a la gente. La idea acá es que socializar y que las personas puedan ver e interiorizar el conocimiento. Y también formar la comunidad de práctica, ¿verdad? Que personas que les interesen, estén o no en el proceso o que de alguna forma han participado, puedan tener acceso. Alguna limitante de esto, bueno, es que nos hemos dado cuenta que para poder tener videos de calidad y buenos se necesita un equipo audiovisual y es otra especialidad también que no tenemos en el grupo, entonces ha sido una limitante en eso, ¿verdad? Que tal vez para un futuro, en una futura iteración podría ser tomarse en cuenta incluir especialistas ya en aquel mapa de conocimiento, tener especialistas en la parte de comunicación o producción audiovisual para que esto sea un poco más usable. Y finalmente, bueno, lo que tenemos acá es un repositorio. Todo el repositorio se montó sobre SharePoint. Se generó un sitio de comunicación de hidrología y meteorología, así se le llamó al sitio. Integró el tablero, generó un repositorio de reportes. En el repositorio lo que tenemos son todas las salidas de los especialistas, háblese de documentos, pronósticos, avisos, toda la información implícita que se vaya generando en el proceso se va guardando acá. Entonces, para un futuro automatización de conocimiento, ya tenemos una fuente, una base de datos muy, muy confiable y muy robusta de información. Entonces, ya un algoritmo de interpretación de, de- de documentos podría ser muy, muy útil para ya poder obtener ya información automática y generar nuevo conocimiento a partir de lo que ya se ha generado, ¿verdad? Consultas de información, también no lo puse acá, pero sí se generaron unas consultas. Toda la información que se ve en el tablero también se puede consultar, extraer a una hoja de Excel o un documento editable para que los especialistas no solo vean la información, sino que puedan tener todos los registros históricos y los canales de video. Entonces se logró tener un sitio donde ya se integraba esa serie bueno, en ese caso son activos intelectuales, ¿verdad? Ya se convierte en una fuente de información muy confiable y práctica, ¿verdad? Porque bueno, el SharePoint es algo que todos los empleados utilizan, en el ICE, por lo menos, que es una herramienta institucional, ¿verdad? No hubo que capacitarlos, no hubo que enseñarles ningún truco, ¿verdad? Todo estaba ahí a la mano, ¿verdad? Solo con su mismo usuario y contraseña podían tener acceso y ver la información, descargarla y hacerle uso, ¿verdad? Entender que antes de eso no existía, ¿verdad? Mucho de esta información se movía por correos electrónicos de persona a persona, se movían presentaciones y reuniones que se hacían grupales, pero alguien que necesitaba la información necesitaba empezar a recopilar o pedir información a un especialista, pedir información a otro especialista. Venían con el problema de que cada uno lo genera en un formato diferente. Algunos utilizan aplicaciones como R, Python, Excel, cualquier otro lenguaje de programación, ¿verdad? Para generar los scripts y documentos.
Ya en este sitio, ya esa complejidad se minimizó totalmente y se dejó justamente lo que se necesitaba. Bueno, aquí entonces ya viene la parte de la evaluación, ¿verdad? Ya todo muy, muy bonito, pero hay que someterlo a a un rigor que son las métricas de desempeño. Entonces, esas métricas de desempeño se fijan antes incluso del desarrollo, ¿verdad? A dónde quiero llegar, ¿verdad? Entonces, un poco la estructura de esa métrica es, bueno, qué prototipo estoy evaluando, cuál es la meta que yo quería, bueno, reducir el tiempo para tomar decisiones, el criterio, bueno, la disponibilidad de la información, de las mediciones reales y de los pronósticos, la métrica, el tiempo, ¿verdad? Que estoy midiendo cuánto es el tiempo que cuesta analizar eso, como les decía, ¿verdad? De tener que estar buscando a una persona para que me pase la información y que me explique qué es lo que estoy viendo ahí. Y, y luego la línea base, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos las entrevistas, había una parte para habían preguntas orientadas a obtener esta información, ¿verdad? ¿Cuál era la métrica y cuál era la línea base? Entonces, lo que decían los especialistas es que tardaban entre 10 minutos y varias horas analizando las información de las mediciones reales y las pronosticadas, porque incluso a veces venían en archivos diferentes, entonces había que hacer la compilación, traerlos a un solo formato y generar gráficos y luego ya ver la información. Luego, que el resultado, entonces ya viene, ok, viene a disponer de la información en un solo sitio, ya reduce el tiempo de análisis de a unos solos minutos. Entonces, en un vistazo prácticamente del dashboard, ya tenemos acceso a toda la información, sin mucha complejidad, es una forma muy, muy natural para todo el mundo porque hubo un proceso de gestión de conocimiento atrás que preguntó realmente qué es lo que las personas necesitaban, cómo lo entendían, cómo lo procesaban y cómo lo querían ver. Entonces ya, bueno, se hicieron las evaluaciones, eso es un ejemplo, ¿verdad? Y se hicieron más evaluaciones a cada uno de los componentes y todos fueron positivos. Luego la conclusión. Bueno, entonces, bueno, yo como investigador también me interesa. Ya sé que al usuario le estaba gustando lo que veía, ¿verdad? Que sí era útil. Pero yo como investigador también quería ver cómo esto impactó el proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, a las personas especialistas de hidrología y meteorología, pues, claro, directamente esto les estaba impactando o les está impactando. En la parte de operación y planeamiento también ellos también les está sirviendo la información, la están adquiriendo. Y al final, bueno, la operación ve más que todo el tiempo real, lo que está pasando actualmente. Entonces también les sirve tener esa información ahí disponible. Incluso ven menos información, son más puntuales, las decisiones son más directas. Bueno, entonces, ¿cómo fue la contribución del conocimiento? Entonces, bueno, los tomadores de decisiones deben hacer uso de los datos y la información. Creo que fue uno de los puntos más importantes. Necesitamos que sea disponible, que sea completa, que sea confiable y sobre todo que sea presentable. Entonces, ¿qué buscamos acá? Más utilidad, menos complejidad. Y acá les pongo el ejemplo de un tablero de un vehículo, ¿verdad? Hay un volante, ¿verdad? Es cuando una persona maneja un vehículo o conduce, tiene cierta información ahí a la mano que no me interesa cómo la calcula el vehículo, ¿verdad? Tiene su física y sus ecuaciones, su matemática para presentarme la velocidad a la que voy, cuánto kilometraje llevo, eh, qué tan lleno está el tanque, temperatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las luces de las direccionales. O sea, esa información que me presenta acá, que es muy práctica, que es casi natural para nosotros verla, así es como lo necesitaban ellos, ¿verdad? Que fuera algo natural, verlo en un vistazo y seguir conduciendo, ¿verdad? No detenerme a ver detalles o pensar, bueno, ¿será que voy a 80 kilómetros o voy a 120? Es que siento que voy muy rápido, pero el vehículo me dice que 40. Entonces, o sea, ese tipo de cuestionamientos no debe pasar en ese momento, ¿verdad? Porque aquí la decisión es instantánea. No hay tiempo para seguir pensándolo.
Entonces ahí sería la parte de la contribución y ahí se cierra ya el ciclo, ¿verdad? Del modelo. Eh, ya cuando se tiene esta etapa de conocimiento, pues ya se va de nuevo otra vez a la parte de la propuesta, entender otra vez el problema y ya viene, entonces ya se convierte en un proyecto típico de TI, ¿verdad? Que es levantar requerimientos ya enfocados en resolver los problemas, pero ya propiamente de cómo construyo este tablero, ¿verdad? Cómo construyo esta vista de la información, esta presentación, y ya es un proceso ya de más conocido para los informáticos, que es trabajar con bases de datos y aplicaciones. Bueno, algunos conocimientos generales, bueno, para acá, para mí el conocimiento es fundamental en la generación de innovación, o sea, si no tengo conocimiento detrás, no, sería una innovación por casualidad y eso es muy poco probable que se dé. Es importante saber identificar los problemas, detectar los problemas, es una habilidad, creo que fue algo de lo que aprendí muy bien en este trabajo, ¿verdad? El problema, si lo logro identificar, ya tengo una buena parte de la solución al alcance, ¿verdad? Si tiene solución, ¿verdad? Usar la ciencia para resolver los problemas es un punto muy, muy importante, ¿verdad? No empezar a ver qué invento, ¿verdad? Sino ya apoyarme en lo que ya se ha construido. Y no me refiero a ser científico, ¿verdad? No, no es que voy a sacar una especialidad en alguna ciencia para, para resolver el problema, sino que basarme en lo que conozco o lo que ya la institución o la empresa o las personas con las que trabajo ya tienen al alcance y basarse también en las publicaciones científicas o documentos o buscar los modelos que ya existen, cosas que ya yo puedo replicar y me ahorra mucho, mucho tiempo. Se necesitan personas, como les decía, el centro de todo eso son las personas y procesos enfocados a la resolución de problemas. Eso es muy importante, ¿verdad? Si mis especialistas con los que estoy trabajando no les interesaría resolver los problemas, es muy probable que eso no tenga éxito, ¿verdad? Entonces, si hay esa motivación, creo que también es un punto importante. El prototipo tiene mucho potencial, o sea, cualquier prototipo que hagamos va a ser muy, muy valioso, pero la evaluación es importantísima, ¿verdad? Alcanzar la evaluación del prototipo, yo creo que es el punto más importante, porque de ahí primero me doy cuenta si funciona o no funciona y me doy cuenta de qué tengo que cambiar o qué tengo que mejorar. Y ahí es donde empieza el conocimiento a hacer su trabajo, ¿verdad? Que es cómo formo, cómo construyo esto. El avance de la tecnología de información y comunicación nos facilitan el desarrollo de herramientas cada vez más útiles para los tomadores de decisiones. ¿A qué me refiero a esto? Como les decía, cuando yo escogí las herramientas, yo como informático dice, bueno, ¿qué hago? Me pongo a escribir código, como tal vez cuando yo estudiaba todo era de trabajar había mucho que había que hacerlo a pie o a mano, ¿verdad? Y sin embargo, no, ya hay herramientas que están ahí al alcance. Entonces no tengo que enfocarme en la construcción de herramientas complejas, sino que utilizo cosas que ya existen, ¿verdad? Y ahora hay mucho acceso a herramientas, a tecnología que está disponible y que se puede seguir explotando, ¿verdad? En este modelo de conocimiento ya la inteligencia artificial ya lleva años investigando y trabajando, ¿verdad? Que también podría ser un punto que se debe explorar más adelante, ¿verdad? O se tiene que explorar más bien, no se debe, se tiene que explorar, pero igual se necesitan personas, ¿verdad? Para enfocadas en eso. Bueno, entonces ya al final, bueno, el sector eléctrico, como muchos otros en el país, ¿verdad? Porque aquí solamente estoy hablando de una parte de la criticidad se llaman servicios críticos, ¿verdad? Que la electricidad. Hay muchos más en el país. Necesitan soluciones cada vez más especializadas y adaptadas a los problemas locales, ¿verdad? Que necesito resolver realmente lo que le está pasando o los problemas que tienen nuestros especialistas. Llámese, en este caso, los de generación eléctrica o cualquier otro que necesite tomar decisiones prontas y con confianza, ¿verdad? Porque errores
tienen costos muy altos, ¿verdad? Ya les dije, pueden ser económicos, sociales, ambientales. Hay una serie de situaciones que podrían estar afectando el, el país, ¿verdad? O nuestra sociedad, que al final es nuestra razón de ser, ¿verdad? Que lo que hagamos tenga un cierto impacto. Bueno, aquí las consultas. Solamente dame un segundo porque necesito poner el cargador a la computadora. Ya regreso. Estamos en el segmento de consultas y preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, por favor utilice el emoticón de levantar la mano, por favor. Sí, disculpe, ya volví. Ya estaba a un punto que ya me quedaba sin energía, entonces Sí, perfecto. No, de le estaba vuelta. diciendo a los estudiantes que levanten la mano para ver quiénes están interesados en algún tipo de consulta o pregunta. Claro, claro, estoy dispuesto. A ver. Bueno, no veo ninguna por el momento, pero yo sí tengo una pregunta, Melvin. Sí, adelante. Eh, ¿Se ha pensado en el sistema incorporar algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, digamos, para hacer los pronósticos? ¿Cómo se hacen esos pronósticos actualmente? Eh, Tal vez si usted pudiera, digamos, extrapolar un poquito el desarrollo futuro del sistema, tomando en cuenta desarrollos que se han dado, que se están dando actualmente, como es el caso de la inteligencia artificial generativa, a través de herramientas como el chat GPT y cosas de ese tipo. Ujú. Sí, actualmente se utiliza para pronósticos, son modelos que ya han sido previamente diseñados o creados, ¿verdad? Entonces, este, utilizan cierta información, pero son modelos que utilizan la computación clásica, ¿verdad? Tengo ecuaciones y las ecuaciones me dan resultados. Para la inteligencia artificial, sí se está planteando la necesidad de que se tienen que probar modelos. O sea, lo ideal sería tener una versión como el ChatGPT, ¿verdad? Que el especialista, en lugar de tener un dashboard, le escriba, bueno, puedo o no puedo generar hoy con tal planta, y que el prompt me responda, ¿verdad? Que me diga, sí, sí puedes, no puede, hay ciertas restricciones. O, o que el especialista le pueda preguntar al modelo, eh, tengo que tomar esta decisión, ¿qué me recomienda? Entonces que el modelo le diga, bueno, sí, sí se puede, pero necesitas considerar X, Y o Z razones, ¿verdad? Todo eso basado en información que se esté alimentando en el modelo, ¿verdad? Esa sería una evolución interesantísima del tablero, ¿verdad? Que la persona no tenga que ni siquiera que ver los datos, sino que someta a juicio de la inteligencia artificial las decisiones que pueda ir tomando, ¿verdad? Entonces sería la herramienta que resolvería más todavía los problemas, ¿verdad? Porque a veces todavía hay cierta complejidad en el sentido de que tengo que ir viendo una por una, ¿verdad? Necesito ver todo el sistema, entonces tengo que ir viendo cada uno de los componentes. Entonces, si que necesito tomar una decisión, consulto la decisión y a partir de ahí, de la inteligencia me puede dar resultados. Pero no hay un proyecto todavía definido para eso. Todavía estamos como en la parte de resolver la computación básica, ¿verdad? Muy No sé si bien, está ahí. muchas gracias. Ujú. Con gusto. Luis Carlos Barquero. Adelante. Bueno, una consulta. Yo creo que mucha de la información que se obtiene para hacer los cálculos se basa en trabajo de campo. O sea, expertos van y realizan informes. Entonces, quería preguntar si existe alguna aplicación móvil, digamos, para levantar esos informes, o para facilitar, digamos, el trabajo de campo. Eh, sí, sí, hay aplicaciones, hay diferentes, digamos, se levanta de diferentes formas. eh,
Se utiliza Excel, mucho Excel se utiliza. También hay aplicaciones más propias de los licenciamientos que tenemos nosotros para recibir la información. Pero generalmente lo que se hace es la información, mucha de la información ya se descarga de dispositivos electrónicos. Entonces vienen en formatos ya legibles por computadoras, ¿verdad? Es muy poca la información que se anota manualmente en ese momento, ¿verdad? Ya. Pero sí hay bastantes aplicaciones. Como nombres especiales, bueno, hay de herramientas de ArcGIS que tienen sus soluciones y también Microsoft también tiene otras alternativas. Pero nosotros prácticamente todo está muy automatizado, entonces la mayor parte de la información fluye de forma digital. Tal vez para ampliar en ese sentido, Melvin, entiendo que el ICE tiene toda una serie de estaciones hidrometeorológicas en el territorio nacional Ujú, y esas están conectadas directamente a un centro en San José. correcto. En ese sentido, la información se registra automáticamente en el campo sin necesidad de que personal tenga que ir a tomar o hacer mediciones. ¿Es eso correcto? Correcto, correcto. La información que se toma manualmente es muy poca y la que se hace por una cuestión de que generalmente son lugares muy incómodos, se anota en papel, digamos, digamos, o una tablet, digamos, pero generalmente son equipos de rugged, digamos, más especializados que se toman ciertos datos. Pero sí, la mayor parte, 95% tal vez ya es información en formato de archivos digitales, ¿verdad? Entonces no requiere mucho procesamiento. Sí, adelante. Se puede hacer una estimación de cuántos gigas, megas, teras o lo que sea de información se recolecta diariamente para este sistema. Em, sí, son muchísimos. Digamos, eso se mide a nivel de mediciones, digamos. Aquí la unidad de medida es cada cuánto estoy muestreando. Entonces, el muestreo generalmente son a minuto, 5 minutos o una hora. Entonces, el diario son miles de datos, digamos, cada dato, cada medición que se recibe. No es tanto el espacio de almacenamiento, sino es el orden de cuántas mediciones tengo. Y eso es muy importante saber también, ¿verdad? Si un día tiene 1440 minutos, necesito tener 1440 datos. Esa es la medida más importante. Y no tenerla ya significa una pérdida porque no lo puedo recuperar, no puedo ir a volverlo a medir. Este, y a nivel histórico, tenemos datos desde 1950 también. Entonces, el análisis de series temporales, eso también es un punto muy fuerte, digamos, que el departamento lo hace desde hace muchísimos años. Lo hacían en papel, luego en calculadoras. El departamento fue uno de los primeros en tener computadoras en el ICE para procesar esa información y aún ahora tenemos ya bastante computación, ¿verdad? En el análisis de series de datos. Hablando de los datos históricos, ¿ustedes han encontrado efectos de el cambio climático en los pronósticos? ¿Está afectando eso, digamos, las predicciones que se están haciendo o no? ¿Y qué tan, digamos, problemático sería este hecho al sistema y cómo se ha podido adaptar? Claro, no, excelente pregunta. Esa es la razón de ser de nuestra función. En realidad, digamos, un efecto como el que está pasando ahora, el efecto del niño, eh, es sumamente importante y, digamos, las personas que están trabajando en este momento, pasando de trabajar 5 días a la semana a trabajar 7 días a la semana para estar dando información de eso, porque tener las mediciones de lo que está pasando, compararlo con el histórico, digamos, como tenemos registros de hace unos 50 años, se puede tener cuál es esa variabilidad, digamos. Todavía no se sabe si es cambio climático, porque nos faltarían varios miles de años más para atrás para saber qué tanto podría cambiar, ¿verdad? Pero con lo que tenemos ahora sí tenemos muy claro, digamos, que los deficiencias o los déficits de recursos, ¿verdad? En ese caso agua,
están afectando muchísimo y a partir de ahí se toman decisiones muy, muy fuertes, ¿verdad? Que es meter más térmico, se dejan en evidencia rezagos tecnológicos, ¿verdad? Que se ha tenido en la institución o en el país en general, ¿verdad? Cuestiones políticas, o sea, hay una gran influencia, digamos, de cómo los resultados de esa información se usa para tomar las decisiones ya a nivel muy, muy alto, ¿verdad? ¿No? Porque definitivamente este efecto del niño y lo que nos espera el próximo año hasta que pase al efecto del fenómeno de la niña, va a dar mucho trabajo en esa área, ¿verdad? Que es entender cuánto va a variar. Y variar es subir o bajar las tendencias de recursos, ¿verdad? Porque normalmente para nosotros puede significar que es algo muy normal, un poquito más seco que lo que pareciera, pero cuando esa información se agarra y se coloca sobre la distribución geográfica y se coloca sobre la dimensión temporal y espacial, ya deja ver información muy, muy delicada, ¿verdad? ¿Más Sí, ¿no? preguntas? Ariela, ¿usted tiene alguna pregunta, digamos, que pueda estar más orientada al curso suyo? Sí, bueno, muchísimas gracias a Melvin. Nada más, estábamos viendo en la parte última, digamos, hacia dónde se podría replicar o cuál es el proyecto, ¿verdad? De continuar con esta parte del modelo de gestión de conocimiento en pro del análisis de información que tiene el ICE y la toma de decisión. Ujú. Bueno, mi interés siempre ha sido, y lo hemos intentado un par de veces, lo que pasa es que no nos ha dado el recurso humano para hacerlo, es expandir. Aquí hay un proceso, yo evalué 3 procesos, que fue el de la generación de la información, la planificación, la operación y ya la generación en sí. Pero hay un proceso más macro que es el de la planificación a largo plazo, que ese sería ya parte también ya de lo que habría que incluir en en este modelo, ¿verdad? Que sí, no tuve la oportunidad de trabajarlo. Entonces, ya incluyendo ese escenario, digamos, de la planificación a largo plazo, funcionaría para entender, digamos, cómo se planifican la generación a los próximos 5 o 10 años. Entonces, esa parte sí funcionaría. Por lo menos uno de los alcances que me gustaría darle en el futuro, ¿verdad? Y cuando las condiciones se presenten. Ok, gracias, Melvin. Con muchísimo gusto. No sé si Otra alguien más. pregunta, Melvin. Sí, adelante. Con relación a la evaluación, ¿se podría decir que ya las líneas base han cambiado al punto que ahora más bien la gente utiliza como referencia lo que el sistema Ujú, ofrece versus el sistema tradicional? ¿Podría asegurarse eso, de que ya, digamos, la gente se ha acostumbrado en el buen sentido, no en el malo, ujú, a, a, ujú, a utilizar el sistema y no sé si usted como persona, digamos, encargada de darle eh, administración al mismo, ha notado más bien ahora nuevas demandas de las personas por agilizar ciertos procesos más allá de los que usted detectó o de las limitaciones que había cuando usted inició el trabajo. No sé si se podría referir un poco a este asunto. ujú. Sí, claro, la línea base, claro que bueno, las que definimos eran muy, muy básicas, ¿verdad? Era de cuestión de tiempo y cuestiones de presentación. Ahora la línea base necesito más información, más productos, ¿verdad? Entonces, podría ser que ya se me vaya a hacer complejo el tablero, ¿verdad? Porque necesitaría más complejo. Yo analicé requerimientos de la parte hidrológica, hídrica, pero la solar está muy fuerte ahora, que se quiere invertir mucho, se quiere invertir en la parte, bueno, la eólica que ya existe también. Entonces, ahora la línea métrica, la métrica van a ser cuántas fuentes estoy analizando y qué tanto puedo simplificar porque de hecho los tableros se han, no puedo presentar los actuales porque necesitaba aceptar un permiso ahí para poderlo publicar, pero los tableros se han reducido mucho,
se ha simplificado más la información que se presenta, se ha adaptado un poco más en la parte ya de uso, ¿verdad? Pero las métricas van a variar en el sentido de que necesito más productos y con más frecuencia. Entonces esa sería pero sí, digamos que la primera línea base ya se superó y ya se normalizó, ¿verdad? Ahora nos toca más difícil a los siguientes pasos. Sí, Adelante, Juan Juan, Delgado. Ujú. Eh, sí, buenos días. Em, es- Quería como preguntar si tal vez a nivel, por lo menos latinoamericano, hay algún grupo, eh, digamos, de las instituciones que tienen que ver con eso, con electricidad, donde, digamos, el ICE pueda compartir o aprender, digamos, sí, de las formas que los otros institutos utilizan en sus sistemas, como para Ujú. eh, aprovechar más, no sé, algunos datos o algunas formas que tal vez otros países tengan, eh, si pudieran tener así un poco más, eh, no sé, por lo menos para compararlo con, con otros. Sí. Vamos a ver, tengo referencias de Brasil, de Colombia y alguna parte, tal vez México, ¿verdad? Que son, que hay empresas similares al ICE. Centroamérica, bueno, para el canal de Panamá también tenemos alguna relación con el con el canal que tiene departamentos similares. El ICE ha sido muy particular en que el ICE sí se ha dedicado como institución a estudiar por ejemplo, la parte hidroclimática, ¿verdad? En los demás países existe algo similar como el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Que se hace un estudio más a nivel país, pero así especializado propiamente en la generación hidroeléctrica o la generación de energía a nivel centroamericano, por lo menos solo el ICE y Panamá, que tiene un departamento, pero es para la operación del canal, y además es referencia de Colombia y Brasil principalmente, que algunos productos sí se utilizan de Brasil. Ujú. Y es que supongo o me imagino que debe digamos, como está tan ligado a la meteorología, ¿verdad? Y a lo que ellos llaman sistemas ya de vientos y nubes, eso, pues se pueden disipar, digamos, según vientos y cosas así, entonces no puede que no sea muy aplicable en la región porque Costa Rica es más pequeño, tal vez con Panamá sí, ¿verdad? Pero, Ujú. pero sí, siendo Brasil y México tan grandes, tal vez hay dificultades ahí. Sí, sí, sí. Sí, también depende mucho del tipo de generación que se mantenga, ¿verdad? Si Ujú, se genera con térmica, muy sencillo, es solamente tener un barco ahí, ¿verdad? Disponible con el combustible y ya no hay mucho que hacerle, ¿verdad? Pero cuando tenemos a la naturaleza ahí de por medio, sí se necesita más estudios. ujú. Pero sí, muy interesante la pregunta. sí. Gracias. Melvin, tengo aquí una pregunta por el chat Ajá. de uno de los profesores que está asistiendo a la reunión, pero en estos momentos está oyendo la presentación y al mismo tiempo está en el trabajo. Me dice lo siguiente: sin duda el impacto en la sociedad del uso de estas tecnologías es muchísimo. La pregunta es: ¿qué apoyo ha tenido a nivel organizacional al ver el resultado que se ha tenido? ¿Y cómo extrapolarlo a otros tipos de energía como la geotérmica y la solar? Perdón, la primera parte no te entendí muy bien. Sí, la ¿Puedes? primera parte es: ¿qué apoyo ha tenido este sistema a nivel organizacional en el ICE? Ya una vez que se han visto los resultados que se han obtenido. Ujú. Ok, en ese sentido, pues se toma como un avance, ¿verdad? Es un aporte del área, como el departamento, ¿verdad? Ya no soy yo, Melvin Pérez, ¿verdad? Que está ofreciendo un producto, sino es un área completa, ¿verdad? Es todo el apoyo del área. Eh, ha coincidido también mucho el fenómeno que estamos viviendo, ¿verdad? También, y la importancia que ha tenido
ese tipo de información, ¿verdad? Entonces ha habido bastante anuencia a colaborar de parte de otros grupos, de otras de gerencias, digamos, para que se nos dé más recursos, ¿verdad? Entonces, esperaría que por ahí saldrían más herramientas como esas o mejores principalmente. Esperaría que mejores, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, el asunto de la innovación es que la innovación tiene novedad como los primeros minutos, ¿verdad? Ya después todo el mundo lo empieza a usar y ya lo dan como algo que ya está, ¿verdad? Es parte del trabajo. Entonces, nos toca más bien ahorita es ver qué es lo que sigue, ¿verdad? Qué es lo que les decía, ¿verdad? Más productos, ofrecer más Exacto. productos y con Ta- más frecuencia, ¿verdad? Tal vez en ese sentido viene la segunda pregunta. ¿Cómo se puede extrapolar, digamos, el sistema o mejorar o ampliar a la energía geotérmica y la solar? Digamos, ¿qué desafíos tienen esos tipos de energías que son particulares con respecto a la hidroeléctrica? Y sí se necesita, bueno, primero se necesita la información, ¿verdad? Que es la parte de compilar la información, procesarla, la generación de los pronósticos, que eso también es un flujo de trabajo, ¿verdad? Que se establece. Y ya hay algunos que se están avanzando, entonces ya creo que en los próximos meses ya vamos a tener más información sobre la parte solar y la parte eólica también. En caso de las geotérmicas es un poquito diferente, ¿verdad? Porque ahí se hacen otro tipo de estudios, pero ahí el esfuerzo sería en traer la información, ¿verdad? Ya es un trabajo más de carpintería de los informáticos y los ingenieros que están ahí haciendo las mediciones. Perfecto. Pero Y sí tal es muy vez, bueno, factible. la última pregunta de mi parte, no sé si alguien más tendrá. ¿Cuál cree Ujú. usted que fue el rol o el papel de la universidad o contribución de la universidad en el desarrollo de este sistema? ¿Y cómo lo vería usted, digamos, desde la perspectiva de no solo haber sido, digamos, un profesional graduado en la Universidad Nacional a nivel de bachillerato y licenciatura, sino a través de maestría? Ujú. Bueno, ahí se puede uno remontar muy al inicio, ¿verdad? La formación profesional que uno ha tenido, digamos, muy buena la parte técnica, ¿verdad? La capacidad de manejar lenguajes de programación, bases de datos, gestionar el enfoque humano de la universidad también, eso es muy importante, ¿verdad? Se refleja mucho ya en el desempeño que uno tenga como profesional. Y luego lo que ya la formación, más que todo la maestría, fue muy importante para entender cosas que anteriormente tal vez yo lo podía ver como estoy levantando requerimientos para hacer un sistema, ¿verdad? Pero no estoy contemplando lo que es la parte científica, digamos, porque tal vez el requerimiento puede ser algo tan sencillo como un documento con requerimiento 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Funcional, no funcional y vamos a desarrollar, ¿verdad? Sino que darle un método, ¿verdad? Un poquito de ciencia a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que eso fue, yo creo que fue el valor más agregado y eso lo aprendí, ¿verdad? Y sobre todo en los cursos ya finales y todo el tema de la innovación, ¿verdad? También de entender cómo funciona la innovación y que a veces podemos hacer innovación con cosas que tenemos al alcance, ¿verdad? No necesitamos no necesitamos ver, hay una imagen muy simple, ¿verdad? Cuando alguien se pone a ver que viene un vehículo, ¿verdad? Que lo va a arrollar, pero no se fija que viene un tren al otro lado, ¿verdad? Entonces, a veces uno se queda fijándose en cosas pequeñas y hay cosas más grandes que están ahí a la par, ¿verdad? Y no lo ha, y no lo puede resolver, ¿verdad? Entonces, ese tipo de análisis y visión que le puede formar a uno la universidad es fundamental. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Melvin, por la Ahí tenemos, interesante. hay otro compañero que levantó la mano, Luis Carlos. Ah, no, no lo veo. Adelante. Bueno, es una consulta. Me imagino que de la producción de lo que es energía hidroeléctrica se debe a muchos factores, tanto ambientales como sociales, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues,
Me imagino que el desarrollo urbano tendrá sus afectaciones en la producción de energía eléctrica, por ejemplo, la urbanización o cuando se impermeabiliza el suelo, la canalización de esas aguas, ¿verdad? Entonces quería consultar si el ICE pues también se ha hasta cierta forma integrado a esa planificación urbana. Ujú. Si hay propuestas expuestas, no sé, a las municipalidades como planes reguladores que contribuyan a una mejor planificación urbana para desarrollar un mayor aprovechamiento de energía. Sí, vamos a ver, bueno, el papel del ICE no es como decirle a la población dónde construir, sí o no, ¿verdad? Lo que hace el ICE es hacer la planificación de las plantas o la generación, ¿verdad? En base, el índice de urbanización un input, digamos, de los modelos. Eso sí, sí se considera. eh, Como les decía, un departamento del ICE que es la planificación a largo plazo, donde se estima los futuros proyectos y la demanda y la producción, y se considera eso de esa parte de la urbanización, ¿verdad? Pero sí, la urbanización tiene un impacto increíble, digamos, las represas que están acá en el Valle Central, bueno, el río, acá lo que termina siendo el Tárcoles abajo, ¿verdad? Se llama el Virilla y estos que están acá, eh, de ahí pasa todo el año seco y cuando llueve son crecidas inmensas, gigantes, ¿verdad? Y no es porque el río sea así, sino que es que cuando llueve aquí casi que toda la lluvia va directo al río, ¿verdad? Entonces, es muy difícil aprovechar un recurso así, ¿verdad? Tengo déficit en toda la época seca y en invierno no puedo producir porque más bien el río, tengo que darle mantenimiento a la represa porque está llena de basura y sedimento y las crecidas son tan grandes que no las puedo aprovechar porque duran minutos, ¿no? O horas, digamos, no es rentable, digamos, para el país. Entonces, al final, la parte de urbanización es un índice también que se utiliza, pero el ICE sí tiene contactos con municipalidades, pero no necesariamente como para planes reguladores, son Sí, otras tal vez instituciones. no ingerir directamente, ¿verdad? En lo que es la planificación urbana municipal, Ujú. pero ya, y esos indicadores que ustedes tienen pueden contribuir, ¿verdad? A un desarrollo de una mejor Sí. planificación. Ujú. Sí, lo que ha hecho el ICE en últimos proyectos es que se reservan zonas, cuando se construyen proyectos o así, se reservan zonas que, bueno, son propiedades que el ICE compra o el Estado las adquiere de protección, digamos. Entonces ahí se garantiza cierto margen, ¿verdad? Pero al final la urbanización sí depende mucho de las municipalidades, de ahí son otros intereses, ¿verdad? Muy bien. Ujú. No sé si hay más preguntas. No veo que haya más. Entonces, agradecerle a Melvin por el interesante charla que nos ha brindado el día de hoy. Espero que hayan podido apreciar, pues digamos, un uso de la tecnología de información en una aplicación crítica para el país y para el desarrollo no solo económico, sino social de Costa Rica, como es la generación eléctrica y como bien lo mencionó Melvin, a partir de un análisis de la problemática y la búsqueda de herramientas que se tienen en las instituciones, se ha podido eh, eh, empezar a estructurar mejor el sistema de conocimiento que se tiene, dejándolo de que fuera puramente humano y manual a apoyarlo con tecnologías de información, lo cual es un sistema que evidentemente pues tiene que ir avanzando, no solo por la complejidad que se tiene, ya bien Melvin mencionó que cuando él hizo su prototipo se concentró solo en la planta de Cachí, y ahora hay otras plantas incorporadas y se ve la necesidad de incorporar otros tipos de energía o fuentes de energía con que cuenta el país. Así es que es un campo que puede ir evolucionando
ampliamente y que inclusive con el desarrollo de nuevas herramientas como son las que ofrece la inteligencia artificial, se abren también nuevas perspectivas. Así es que creo que para efectos de los cursos que estamos organizando, esta charla ha sido muy útil y muy interesante la aplicación y ver una aplicación muy concreta y de impacto para el país. Agradecerle entonces a Melvin, así como a todos los participantes por haber asistido. Vamos a generar el video de esta presentación y ponerla en las respectivas aulas virtuales para que la puedan tener los estudiantes, sobre todo aquellos que no han podido acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.